pero visto desde el punto de vista del dominio del tiempo. Es decir, estamos hablando de espacio de estados, ¿no? Espacio de estados. Espacio de estados. Esto significa de que ahora vas a involucrarte con una planta, la cual está representada mediante dos ecuaciones. Una que es la ecuación de estados y la otra que es la ecuación de salida. No, la ecuación de salida. Mediante estas dos ecuaciones, yo voy a tener definido al sistema y ahora vamos a involucrarnos en aplicación de estrategias, pero aplicando este modelo. Una de las cosas que yo recuerdo del curso anterior era de que si yo, por ejemplo, tenía una determinada planta y esa planta yo, por ejemplo, la modelaba en el dominio de Laplace, por ejemplo, función de transferencia, entonces el modelo matemático era único, es decir, tú identificabas una función de transferencia, una única función de transferencia, y que podía ser una matriz de transferencia si es que este sistema hubiera tenido o podía haber tenido múltiples entradas y múltiples salidas. Pero si hablamos de un sistema en el cual tiene una entrada y una salida, entonces te involucrabas en identificar o reconocer una función de transferencia. Ahora, si esa planta tú la pretendías modelar en el dominio del tiempo, entonces tenías infinitos modelos en el dominio del tiempo. Pero ¿cómo puede ser que tenga usted en el, digamos, dominio de Laplace un solo modelo para un sistema que tiene, por ejemplo, una entrada y una salida, y en el dominio del tiempo tenga infinitos modelos? Allá. Lo que pasa es que las matrices A, B, C y D, normalmente D vale 0, y eso ya se explicó inclusive en el curso anterior. Tú involucrabas diferentes formas que podía tener la matriz A, la matriz B y C, pero todas ellas juntas podían formar una función de transferencia. Hablo de un sistema con una entrada y una salida, de esta manera, ¿no? Era C por SI menos A la menos 1 y por B. ¿No? Normalmente D vale 0. Normalmente D vale 0. Entonces, de esta manera tú identificabas a la función de transferencia, es decir, en función de la matriz C, A y B, tú identificabas una misma función de transferencia, a pesar de tener diferentes matrices A, C y B. Una misma función de transferencia. Y eso era debido a que en la matriz A estaba involucrada la información más importante, ¿no? Claro, en ella tú podías identificar, por ejemplo, a los valores característicos, los valores propios, es decir, los polos del sistema. Sea cual sea el modelo en el dominio del tiempo, ¿no es cierto?, que tú, digamos, trabajas para, digamos, involucrarte en este ámbito, siempre en la matriz A van a estar los polos del sistema. Y los polos del sistema son como la huella digital del sistema o la planta con la cual tú trabajas. Entonces, siempre iban a estar identificadas en esta matriz. Entonces, la razón de que existan diferentes formas de modelar a una planta en el dominio del tiempo, te la voy a manifestar en un instante con, digamos, un procedimiento matemático que me va a hacer verificar o demostrar justamente esa condición, ¿no? Que es a lo que se llama transformación de similitud. Es decir, cómo yo puedo tener realmente infinitas formas de representar a una planta en el dominio del tiempo, pero al momento de yo trabajar, no importa cuál sea el modelo, la cosa es tener un modelo en el dominio del tiempo. Y en función de ese modelo, tú vas a involucrarte en la identificación de estas estrategias, las cuales vamos a trabajar en esta segunda parte. Es decir, desde esta sesión hasta la última, vamos a identificar una serie de procedimientos, estrategias,
para poder lograr el mismo fin que tú lograbas con un controlador o un compensador. Recuerda de que el objetivo de los controladores o los compensadores en general, ¿cuál era? A diseñarlos para que satisfagan digamos, ciertas condiciones de diseño. Bueno, sí, claro, pero el fondo de los procedimientos estaban basados en cambiar los polos de posición. Es decir, tú tenías un sistema que tenía una cierta ubicación de polos inicialmente, y lo que tú hacías era, mediante la aplicación de alguna estrategia, que podía ser con controladores o podía ser con compensadores, encontrar una nueva ubicación de polos, que probablemente sea algo como esto, ¿no? Evidentemente esa nueva posición iba a cambiar la dinámica, a una dinámica que tal vez tú estás buscando para con respecto al funcionamiento del sistema o la planta con la cual estás involucrada. Entonces, tú lo que buscas es eso, ¿no? Buscas alguna manera, forma de poder lograr ciertos objetivos, pero objetivos que sean alcanzables, ¿no? Una de las cosas que vimos en la primera parte era de que, por ejemplo, un detalle importante era conocer, por ejemplo, la constante de tiempo del sistema. Eh, Conociendo la constante de tiempo, entonces yo tenía una idea de hasta cuánto podía yo exigirle a un sistema en cuanto a lo que es su dinámica. De repente, en función de esa información, yo podía más o menos sacar mi cuenta de qué tiempo de establecimiento podía yo pedirle a un sistema en función de esa información. Y de acuerdo a ello, tú, por ejemplo, tratar de involucrarte con algunas condiciones que están involucradas con el overshoot y el tiempo de establecimiento que pueda justamente el sistema brindarte en función de la estrategia de control que hayas elegido. En el dominio del tiempo también va a ser lo mismo. Es decir, la finalidad de todo sistema de control, ¿cuál es? Reubicar polos. Es simplemente eso, ¿no? Reubicar polos. Reubicar polos. Ese es el objetivo de todo sistema de control. Cualquier sistema que tú, digamos, tú pienses en buscar lograr una nueva dinámica, lograr un funcionamiento acorde a tus necesidades, es buscando un movimiento de los polos a una nueva posición. De las estrategias que vamos a ver durante este ciclo, no son las únicas, porque recuerda que nosotros estamos involucrándonos con ciertas condiciones que debe tener la planta para yo poder, digamos, pensar en utilizar estas estrategias. ¿Cuáles eran estas? Que eran sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Pero puede existir, ¿no?, algún caso particular o caso especial donde tengas un sistema que no cumpla con la condición de linealidad, sea un sistema no lineal, y evidentemente estas estrategias ya no serían las que yo utilizaría para ese fin. Entonces, hay más estrategias involucradas con ese tipo de sistemas. Eso lo vas a ver tú en cursos que están involucrados en cursos electivos, donde se maneja justamente esa teoría, ¿no? Y ahí vas a abrir más tu panorama respecto de lo que es la teoría de control y qué estrategias podrías aplicar en esas situaciones. Pero la realidad es que los sistemas no lineales no son los mayoritarios tampoco, ¿no? Por eso es de que estos dos cursos, primero que tú llevas, son con los cuales te vas a involucrar en la gran mayoría de casos, ¿no? En el alto porcentaje de los casos con los cuales tú te vas a involucrar, van a ser sistemas que cumplan la condición de ser lineales e invariantes en el tiempo. Ahora, en el caso de los sistemas que vamos a ver ahora, representados en el dominio del tiempo, eh, para yo aplicar alguna de estas estrategias, estos sistemas deben cumplir con algunas características que todo sistema que yo modele en el dominio del tiempo no van a poder aplicarse las estrategias que voy con usted en ese momento o a partir de ahora. No, 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 porque para yo poder aplicar alguna de estas estrategias,
los sistemas, ¿no es cierto?, deben cumplir con algunas características, algunas condiciones. También sé de que en el caso de muchos sistemas de control 1, todos no han visto esta información, que es justamente la que está mostrando en el ecran, ¿no? Lo que es la controlabilidad y la observabilidad de estados. ¿Qué es esto? Mira, eso vamos a verlo ahora rápidamente para poder entender, digamos, primero el concepto y después, en función de la aplicación que yo vaya a querer o pretenda realizar sobre esta planta, voy a tratar de deducir qué condición, en función de la estrategia, qué condición debería cumplir la planta para que esa estrategia que quiero aplicar realmente funcione. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto de la controlabilidad y observabilidad de estados. Entonces, son dos conceptos muy importantes que han sido introducidos justamente por Kalman. Kalman ha visto justamente esta información acerca de los sistemas representados en el dominio del tiempo y ha notado de que estas características o propiedades tienen que ser cumplidas en función de el tipo de estrategia que vas a utilizar. Primero, definimos, ¿ya? ¿Qué cosa es controlar? ¿Qué cosa significa que un sistema sea controlable? ¿No? ¿Y qué significa que un sistema sea observable? Mira, para yo poder afirmar que un sistema sea controlable, tal vez una información preliminar puede estar involucrada en esta parte que está subrayada, ¿ya? Que inclusive la he separado en colores. Entonces, la controlabilidad está ligada a cómo la excitación, ¿ya? A cómo la excitación, en el caso particular de nosotros ahora, a la excitación vamos a nombrarla como mu, ¿no? Mu es la excitación. Que yo me acuerdo en el caso de los cursos anteriores, hasta inclusive lo que era control proporcional, integral, derivativo, o sea, control de PID, o lo que era compensadores, tú lo llamabas como entrada, ¿no? Ahora vamos a llamarla como lo que corresponde, que es la excitación, pero más específicamente, ahora vamos a llamarlo, denominarla como la ley de control. Realmente cuando tú diseñas una determinada estrategia, ¿ya? Una determinada estrategia en el dominio del tiempo, lo que tú diseñas, si bien es cierto, es cómo es que los polos se van a mover, pero tú lo diseñas en función de la determinación de esta ley de control, ¿ok? Esa ley de control, que está involucrada en este caso con la planta, ¿ya? Que vendría a ser la entrada a la planta con la cual tú vas a trabajar. Y evidentemente esa ley de control viene establecida a partir de un controlador, que vendría a ser la salida de ese sistema de control, o ese controlador, es justamente la ley de control que va a estar involucrada con la planta. Igualito como lo que veíamos con los controladores. Sí, igualito, igualito. ¿Te acuerdas, no? Tú retroalimentabas el error, el controlador, y eso iba después a la planta. Lo mismo, solamente que la información entre el controlador y la planta, ahora le voy a llamar la ley de control, que es el MU, en este caso particular. Entonces, como te decía, ¿no? La controlabilidad dice está ligada a cómo la excitación puede modificar el comportamiento dinámico, ¿no? O transitorio del sistema. Pero básicamente ahora estamos hablando de quién es, de las variables de estado. ¿Ok? De las variables de estado. Entonces, excitación y las variables de estado. ¿Ya? Las variables de estado. Entonces, ¿cómo es que yo puedo cambiar la dinámica? Justamente moviendo o cambiando el comportamiento de las variables de estado. ¿Cómo se hace eso? Eso lo vamos a ver justamente viendo en función de estas estrategias. Primero quiero entender estos dos conceptos para yo después tener la idea más clara de, para esta estrategia que quiero aplicar, qué propiedad o condición debería cumplir la planta. Entonces yo debería concluir, ¿no? Debe ser controlable, o debe ser observable, o debe ser controlable y observable, probablemente, en función de la estrategia que voy a utilizar. Por eso que estos conceptos son importantes y básicos. Yo no puedo lograr diseñar ninguna estrategia de control en este ámbito, que es en el dominio del tiempo, sin conocer previamente el concepto de estas propiedades. Y la observabilidad, dice acá, y la observabilidad
está ligada a cómo los cambios de la variable de estado, cómo los cambios de la variable de estado, las variables internas, que llaman acá, se pueden detectar desde la salida. Es decir, este es más o menos así, ¿eh? Se dice que un sistema es controlable, escúcheme bien, ¿eh? Se dice que un sistema es controlable si es que mediante la aplicación de una ley de control, estamos hablando de mu, ¿ok? Si mediante la aplicación de una ley de control, yo puedo cambiar, ¿ok? Yo puedo cambiar o variar el comportamiento de la variable de estado de una posición inicial a una posición final. Está como está definido acá, ¿no? Se dice que un sistema es completamente controlable si existe una señal de control que permite transferir los estados iniciales, es decir, el vector de estados en un momento determinado, ¿no? A cualquier otra posición o a cualquier otro estado, como dice acá, final, pero evidentemente en un tiempo finito. Entonces, tú lo que vas a querer hacer es justamente eso, ¿no? ¿Te acuerdas tú lo que era estado? Eso lo vi el ciclo pasado, no lo recuerdo bien. Mira, voy a tratar de expresártelo más o menos de esta manera, ¿ya? Tal vez aquí podría tener alguna claridad. Recuerda que los estados, ¿no es cierto? O la cantidad de variables de estados dependía de la dinámica del sistema. Y recuerda la definición. Estado de un sistema es la mínima cantidad de variables que define la dinámica del mismo. Entonces, es posible de que para yo definir, para yo poder determinar, para yo poder identificar la dinámica de un determinado sistema, yo requiera involucrar dos variables de estado, o tres, o cuatro, o cinco, o n variables de estado. Entonces estamos hablando de un espacio que es n-dimensional. Entonces, hay un espacio como este, ¿no? Mira, acá tienes a x1, por acá tienes, por ejemplo, a x2, ¿ya? X2, digamos, por aquí está x3, por aquí está x4, aquí, por ejemplo, algo más, ¿no? Algo más, y por acá un xn. Este es un espacio de n dimensiones, ¿ya? Un espacio de n dimensiones. En un momento determinado, tú tienes al sistema funcionando, está operando en este momento, y tienes un punto en este espacio, donde yo puedo saber cuál es el valor de x1, puedo conocer cuánto es el valor de x2, ¿no? El valor de x3, etcétera. Entonces, x1, x2, hasta xn. En ese momento, en ese instante. Entonces, esas posiciones, esos valores que tienen el vector de estados en ese instante, están provocando una determinada dinámica. Una dinámica que tal vez no es la que yo necesito, ¿ya? Yo lo que requiero es cambiar esa dinámica. Ah, fácil, bien. Si tú quieres cambiar la dinámica, lo que tienes que hacer es cambiar, en este caso, la posición de ese vector de estados. ¿Ok? Cambiarla a una nueva posición. Por ejemplo, por acá. Entonces, si acá estuvieses en el momento inicial con el cual está trabajando, entonces digamos, en este momento t sub 0, tengo acá x1 en 0, x2 en 0, hasta xn en 0. Una vez que tú has aplicado una ley de control, entonces todos los elementos y valores de ese vector de estados han cambiado de posición a una nueva posición o posición final. De repente en este momento tienes a x1, a x2, hasta xn, pero en ese instante, ¿ya? Es decir, en el tiempo final, por decirlo así. Y eso lo he conseguido aplicando una ley de control. Entonces, si yo puedo hacer eso, si yo mediante la aplicación de una ley de control puedo cambiar los elementos del vector de estado de una posición inicial a una posición final en un tiempo finito, porque tampoco te esperar toda la vida, esto va a significar de que el sistema es completamente controlable. Profe, nuevamente usted está usando el concepto completamente controlable. ¿Por qué no usa el concepto controlable? Allá. Esa es una buena observación. Porque mira, si tu vector de estado tuviese tres elementos, por decir algo, ¿ya? Y mediante la ley de control,
tú puedes cambiar la posición de solamente dos de esos elementos del vector de estados, eso va a significar que el sistema no es completamente controlable. Que es controlable, pero en forma parcial. Lo que nosotros estamos buscando es que el sistema sea completamente controlable. Por eso es que estoy incidiendo en ese término, ¿no? Completamente controlable. Es lo que menciona la definición, porque si tú ves acá, ves la definición, dice, es completamente controlable, ¿no? Completamente controlable. Entonces, si yo puedo lograr eso, ¿no es cierto? Significa de que, y puedo identificar esta condición de ser completamente controlable, probablemente muchas de las estrategias que voy a ver contigo a partir de ahora van a poder ser aplicables. Y si no fuese completamente controlable, ahí tendría que pensar, en este caso, en utilizar otra estrategia, probablemente, porque al final el objetivo es cambiar todos los elementos del vector de estados, porque la dinámica está involucrada con todos los elementos del vector de estados. Entonces, recuerda, ¿no? Si tú has identificado tres variables de estado, que son las que determinan, identifican, las que, digamos, me permiten el poder identificar la dinámica del sistema, no son dos, ni una, son las tres. Entonces, esas tres tienes tú que tener la posibilidad de poder cambiarlas. En otras palabras, de ahí justamente el concepto de controlabilidad y por qué utilizar el término completamente controlable. Ya, esa es la razón. Entonces, si yo puedo lograr eso mediante la aplicación de una ley de control, entonces significará de que ese sistema puede aplicar alguna de las estrategias que voy a ver contigo a partir de aquí hasta el final. Ahora voy a ver contigo el concepto de observabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dice que un sistema es observable? La observabilidad viene de lo siguiente, ¿no? Y está más o menos ligado con, digamos, el concepto que está aquí, subrayado en azul. Si yo pudiese lograr, si yo pudiese lograr identificar el comportamiento de los elementos del vector de estados, conociendo la salida, o salidas, ¿ya? Porque puede ser que tenga más de una salida, si yo puedo identificar el comportamiento de los elementos del vector de estados, conociendo la salida, entonces eso va a significar que el sistema sea observable. Entonces, aquí está ya en una definición más concreta, ¿no? Acá dice, para que un sistema sea completamente observable, entonces mira, sigue el concepto de completamente, ¿no? Para que un sistema sea completamente observable, ¿no? Se dice que lo siguiente, ¿no? Sin ausencia de la excitación, es posible determinar el valor de sus estados, o sea, los valores o el comportamiento de los elementos del vector de estados, ¿ok? A partir, a partir del conocimiento o la observación de la salida. Siempre ambos conceptos en un tiempo finito, ¿no? En un tiempo finito. Entonces, si yo puedo hacer eso, ya mira, yo conociendo la salida, conociendo en este caso la salida del sistema, y mediante ese conocimiento yo puedo interpretar, puedo identificar el comportamiento de los elementos del vector de estados, entonces significará de que estoy involucrándome con un sistema o una planta que tiene la condición de observabilidad o ser completamente observable. Mira, estos dos conceptos necesito de que tú te los grabes, ya los entiendas, porque son los que me van a permitir el poder lograr aplicar las estrategias que voy a ver contigo en esta segunda parte. Pero yo creo que puedo explicártelos con algunos ejemplos, ¿ya? Para que no solamente quede en un concepto de teoría, sino poder observar ese concepto, ¿no es cierto?, en un sistema en particular y que me permita el poder concluir si es que este es controlable u observable, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es lo mejor para que tú lo puedas entender, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver, bueno, acá hay algunas condiciones. Esto está en el aula virtual para que usted pueda accesar a ellos, pero mira, acá te pongo un ejemplito, ¿ya? Siempre un ejemplo numérico clarifica cualquier cosa, ¿ya? Siempre un ejemplo numérico clarifica cualquier cosa.
Y aquí lo que estoy colocando es un modelo, ¿ya?, de una determinada planta o sistema que tiene 4 variables de estado. Nota de que esta planta está siendo modelada de la forma desacoplada, es decir, el modelo que estoy utilizando para representar matemáticamente en el dominio del tiempo a esta planta es el modelo desacoplado. ¿Desacoplado? Claro, eso debiste haberlo visto seguramente el ciclo pasado, pero si no, tampoco no importa, ¿ya? Porque yo también voy a ver contigo esa condición. Se dice que este tipo de modelo desacoplado porque en la traza yo tengo identificado algunos elementos. Estos elementos no son otra cosa sino los valores propios o los polos del sistema. Es decir, tienes un polo en -1, tienes un polo en -2, tienes un polo en -3 y un polo en -4. Entonces, este modelo tiene justamente esa condición o característica, ¿no?, de presentarte en la traza a los polos del sistema. Tienes la matriz, en este caso, vector B, y tienes la matriz, o en este caso, vector C. Aquí hay unas ciertas ecuaciones matemáticas que no me voy a involucrar en este momento porque la verdad no sé de dónde viene, ¿ya? No sé todavía de dónde viene, pero lo que te voy a observar es lo relativo a este modelo. ¿Ya? Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿eh? Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a tratar de representar este modelo matemático en un diagrama de bloques. Un diagrama de bloques que me permita el poder tener una idea más cabal de lo que estoy representando en este modelo matemático, ¿ya? Y eso es esto que está acá. Aquí están representadas justamente las ecuaciones que están involucradas en ese modelo matemático. Entonces, observa aquí que lo que dice es lo siguiente, ¿no? Recuerda que tu modelo es este, ¿no? Esta que está, que es x punto igual a x más b por u, y y que es igual a cx, porque en este caso d vale 0. Entonces, acá tienes lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tienes x1 punto, x2 punto, x3 punto, x4 punto. Esto va a ser igual a -1, 0, 0, 0, acá 0, -2, 0, 0, 0, 0, -3, 0, 0, 0, 0, -4, acá sería x1, x2, x3, x4, ¿no es cierto? Acá sería más 1, 1, 0, 0 por mu. Esta es la ecuación de estado. Y de aquí yo concluyo lo siguiente. Lo puedo sacar directamente de acá, ¿no? Pero tratado de recordar lo que se vio el ciclo pasado. Dice de que x1 punto va a ser menos x1, ¿no? Menos x1, ok, menos x1 más mu. x2 punto, que va a ser menos 2x2 más mu, que x3 punto va a ser igual en este caso a menos 3x3 y x4 punto, que va a ser igual a menos 4x4. La razón por la cual a este modelo se le llama desacoplado es porque cada variable de estado solamente depende de sí misma. Mira, x1 punto depende de x1, x2 punto depende de x2, y no depende de otras variables. Entonces, yo recuerdo que cuando se vio la parte de modelamiento, ¿no?, y espacio-estados, habían otras formas y procedimientos de modelar a un sistema. Había la que se llamaba la forma canónica controlable, había la que se llamaba la forma canónica observable, había la que se llamaba la forma canónica diagonal, que es esta, que es la llamada forma desacoplada, donde cada ecuación depende de sí misma en cuanto a lo que es variables, y no depende de más. Es decir, no hay que una ecuación dependa de 2, 3 variables de estado. No, no. Cada ecuación diferencial depende de sí misma. Por eso es la razón por la cual se llama desacoplada. Además, te voy a presentar los modelos justamente controlable, observable y diagonal en un instante, ¿ya? Entonces, estas ecuaciones están representadas acá. Mira, acá por ejemplo tienes x1 punto, mira, x1 punto va a ser igual a menos x1, mira, menos x1 más mu.
que era la primera ecuación anterior, etcétera, etcétera, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí está el modelo. Ahí está el modelo. Entonces, trato de recordar las definiciones relativas a controlabilidad y observabilidad. ¿Cómo era? Allá. Usted había dicho de que un sistema era completamente controlable si mediante la aplicación de una ley de control es posible cambiar, ¿no es cierto?, los valores del vector de estados de un valor inicial a un valor final en un tiempo finito. Perfecto, ese era el concepto. Entonces, evidentemente, estas variables tienen que estar relacionados con la ley de control. Mira aquí, por ejemplo, si tú te das cuenta, al momento de desarrollar ese modelo matemático anterior y representarlo en un diagrama de bloques, noto de que, por ejemplo, la ley de control solamente está involucrada con X1 y con X2. Entonces, lo que yo puedo manifestar en este momento es lo siguiente, ¿no? Que X1 es controlable. Por eso dice acá, ¿no? X1 completamente controlable. Noto de que X2 también sería controlable porque mediante la ley de control yo puedo acceder a esas dos variables. O sea, tienes que tener acceso a esas variables. Por eso dice que X2 también es completamente controlable. Pero mira qué notas con respecto a X3 y a X4, que no tienen relación con la ley de control. Entonces yo no puedo hacer nada con ellas. Entonces yo puedo cambiar la ley de control, ¿ok? Pero X3 ni X4 se van a ver enterados del asunto. Por eso acá manifiesto que X3 es no controlable y que X4 es no controlable. Entonces, eh, perfecto, entonces entiendo, a ver si es que estoy en lo correcto. Entonces entendería que este sistema no es completamente controlable. Claro, porque de las 4 variables de estado, solamente hay 2 a las cuales tú puedes controlar. Pero hay 2 que no tienes acceso a ellas, o no puedes, en este caso, transformarlas a cambiarlas de un valor inicial a un valor final deseado por ti. Entonces estoy bien con lo que he dicho. Sí, sí, claro, si tú has identificado que el sistema no es completamente controlable, eso es correcto. Y ahora vamos con respecto a la observabilidad. ¿Te acuerdas cuál era el concepto de observabilidad que vi contigo hace un rato? Sí, sí, ya lo recuerdo. Ya. Usted lo que dijo era de que un sistema era completamente observable si es que mediante el conocimiento de la salida yo podía identificar el comportamiento de los elementos del vector de estado. Correcto. Es el concepto de observabilidad. Ahora, nota, mira, la salida solamente tiene información respecto de X1 y respecto de X3. Por lo tanto, lo que yo podría afirmar en este momento respecto a cada variable, o a cada una de ellas, es de que X1 es completamente observable. ¿Ok? Que X2, bueno, X2 no tiene relación con la salida. Entonces yo no puedo saber cómo se comporta a partir del conocimiento de la salida. Yo no puedo saber cómo se comporta, no puedo adivinar. O sea, tiene que haber alguna, digamos, conexión entre la salida y esa variable que me pueda permitir en algún momento poder saber o identificar cómo es que ella se comporta. Por lo tanto, lo que yo podía manifestar es que X2 es no observable. En el caso de X3, por ejemplo, mira, él sí está relacionado con la salida, por lo tanto X3 es completamente observable. Y en el caso de X4, tampoco tiene relación con la salida, entonces no observable. Para, tratar de entender también lo que le manifesté hace un rato. Entonces significaría que este sistema no es completamente observable. Afirmativo. Esa sería la conclusión a la cual tú deberías llevar, o llegar en este caso, que el sistema no es completamente observable. Entonces estoy entendiendo, a ver, que para yo poder interpretar esta condición tendría que representar al sistema en su diagrama de bloques. No. Te lo estoy mostrando en este momento en un diagrama de bloques para hacerte notar esos conceptos, pero visto al modelo del sistema, pero mediante esta manera, porque de esa manera yo puedo visualizar rápidamente esa condición. Entonces,
Si yo te pidiese, si yo te pidiese, verifícame si un sistema es controlable o es observable visualmente, entonces sí tendrías que hacer algo como esto, ¿no? Es decir, un esquema en bloques que me permita el poder concluir si es que el sistema es completamente observable o completamente observable. Pero esto te va a demorar un tiempo, ¿ya? Porque si tú notas, este sistema está expresado o representado en su forma diagonal. Si no está en su forma diagonal, entonces eso no va a funcionar necesariamente en forma visual, ¿ya? Y te lo voy a demostrar en un instante, con un ejemplo. Cuando yo quiero certificar o verificar la condición de controlabilidad u observabilidad completa de estados, el sistema tiene que ser llevado a su forma diagonal y tiene que estar representado en su forma diagonal. De esta manera, en bloques, podría rápidamente observar esta condición. Y más todavía, mira, y más todavía, ni siquiera necesito el diagrama de bloques. Pero ¿cómo? Se supone que usted está observando esa condición a partir del diagrama de bloques. Claro, pero te voy a demostrar un instante que no lo requiero. Si estuviera en forma diagonal, realmente tampoco lo requeriría. Lo que pasa es que yo he hecho esto para poder hacerte notar esos conceptos con respecto a esta planta. Pero mira, voy a regresar al modelo anterior. Mira, yo sé que está en su forma diagonal. Evidentemente, está en su forma diagonal. Entonces yo rápidamente puedo darme cuenta si el sistema es observable o controlable. Entonces mira, por ejemplo, mira la matriz B. Solamente están relacionadas con la excitación, la variable x1 y la variable x2. Por lo tanto, lo que yo puedo decir es que x1 y x2 son controlables, pero x3 y x4 no, porque no están relacionados con la ley de control. Eso mismo que he concluido contigo hace un rato gráficamente, lo veo a partir de el sistema en forma matricial. Entonces, por eso te repito, si tuviese en la forma diagonal, ni siquiera requiero ese diagrama de bloques, sino rápidamente con la matriz. Y más, aquí también, mira, como ya sé que está en su forma diagonal, nota de que x1 y x3 son los que están relacionados con la salida. x2 y x4 no. Por lo tanto, x1 y x3 son las variables observables, que es lo mismo que había concluido acá. Mira, x1 y x3 son las observables. Y todo eso gracias a qué? A que el sistema está en su forma diagonal. Entonces, te repito, si yo quisiera visualmente identificar esta condición de controlabilidad y observabilidad, necesariamente la planta tendría que estar en su forma diagonal. ¿Ok? Y esas matrices, lo que pasa de que Kalman, al analizar todos estos sistemas, vio de que esta condición de controlabilidad y observabilidad, yo también podía terminarlas a partir de la aplicación de unas matrices. A esta matriz, por ejemplo, a esta matriz se le llama matriz de controlabilidad, y a esta de acá se le llama matriz de controlabilidad. Y esto está aquí, esto está acá. Mira, acá está. ¿Cómo probó Kalman, ¿no es cierto?, la controlabilidad con esta matriz a la cual le estamos llamando M? Entonces vamos a seguir esta nomenclatura, ¿ya? M para mí va a ser la matriz de controlabilidad y que se determina a partir de la aplicación de esta matriz. Entonces, ya aplico esa matriz. ¿Y qué hago con eso? Lo que pasa es que una vez que tú aplicas esta matriz, lo que tienes que encontrar es el rango de esta matriz. ¿Ok? Nota de que el sistema es de orden n, ¿no? Eso es lo que tú ya sabes del ciclo pasado. Este es de orden n. En otras palabras, tienes n variables de estado, ¿no? O en otras palabras, tu función de transferencia tiene una ecuación diferencial de orden n, que también es lo mismo. Entonces, el orden del sistema es orden n. Entonces, sí, dice así, ¿no? Sí, el rango de la matriz M, ¿ya? Si el rango de la matriz M es igual al orden del sistema, entonces si el rango de esta matriz de controlabilidad, así se le llama, la matriz de controlabilidad, es igual al orden del sistema, entonces lo que yo puedo definir, o puedo en este caso concluir, es de que el sistema
el sistema será de estado completamente controlable. Y también podría deducirse aquí incluso cuántas de las variables son controlables, ¿no? Porque, mira, retorno a lo que vi contigo hace un rato, mira, ahí está, la matriz de controlabilidad, B, A por B, A cuadrado B, A cubo B, ¿no es cierto? A cubo B. Entonces, cuando tú encuentras estos vectores, ¿no es cierto? Estos vectores, estos son los vectores. El rango, ¿qué cosa es lo que lea? ¿Qué cosa es lo que determina el rango? El rango. Creo que es la independencia lineal de los vectores. Claro, o sea, estoy buscando cuántos vectores son linealmente independientes. En este caso particular, por ejemplo, tienes dos, ¿no es cierto? Dos vectores que tienen independencia lineal, más otros dos no. Por eso que en este caso el rango que tú deberías obtener al aplicar o determinar el rango de esta matriz debería ser 2. Entonces, de aquí tú determinas, ¿no? El rango de la matriz M, que es la matriz de controlabilidad, va a ser 2. ¿Y cuánto debe haber esperado? Debe haber sido 4, ¿no? Debe haber sido 4. Entonces, si el rango hubiera sido 4, yo hubiera dicho, el sistema es completamente controlable. Pero como el rango es 2, no es completamente controlable. Solamente hay dos variables que tienen la condición de controlabilidad. Dos nada más, no las 4. Entonces, si yo requiero que un sistema sea completamente controlable, ¿no es cierto?, para aplicar una determinada estrategia, y no cumple esa condición, significa que esa estrategia no puede ser aplicada, sencillamente. Entonces, ese es con respecto a la controlabilidad. Entonces, mira, mediante una matriz, yo puedo certificar esa condición. Y ya no tener que dibujar, ¿no? O representar al sistema en su forma diagonal. ¿Cómo? Perdón. O sea, el sistema puede estar presentado en cualquier forma, en la forma que tú quieras. En la forma que tú quieras. Simplemente que sea un modelo que representa un sistema, una planta. El modelo que tú quieras, ¿ya? Te va a salir, en este caso, la misma información. No importa cómo tú lo modeles, cómo tú lo presentes. Si estamos hablando de la misma planta, te saldrá necesariamente que el rango es 2. En otras palabras, que el sistema no es de estado completamente controlable. Allá. Ya, creo que ya estoy entendiendo poco a poco esto. Entonces, si yo quisiera observarlo visualmente, según lo que me ha dicho, tiene que estar en su forma diagonal, ¿sí? ¿No? Incluso también podría aplicar esta matriz. Claro, si aplicas esta matriz, no importa cómo esté presentado. Es irrelevante completamente cómo esté presentado. Simplemente tener un modelo. ¿Ya? Simplemente tener un modelo. Ahora, aquí está, por ejemplo, lo relativo a la observabilidad. Para yo verificar la observabilidad, según Kalman, me dice, habría que analizar esta matriz, que es a la cual vamos a llamarle matriz N. ¿Qué es la matriz de observabilidad? Entonces, el concepto es el mismo, ¿ya? En otras palabras, como sé que el orden del sistema es orden n, ¿no? El orden del sistema es orden n. Entonces, lo que tienes que hallar tú es el rango. El rango de la matriz de observabilidad. Si el rango de esa matriz de observabilidad es igual al orden del sistema, entonces lo que tú puedes afirmar es que el sistema es de estado completamente observable. Completamente observable. Entonces, en el caso de esta aplicación, lo que tú vas a encontrar es de que el rango es 2. ¿Ok? Como el sistema es de orden 4 y me ha salido rango 2, significa de que solamente hay dos variables que son observables y otras dos no lo son. Todos a partir ¿qué? Del conocimiento de la salida, ¿no? A partir del conocimiento de la salida. Entonces, si tú tuvieras un modelo de sistema, y yo no te pido, ya no te pido, certifícame la condición de observabilidad o controlabilidad visual, sino te pido simplemente verificar si es controlable o es observable, entonces tú simplemente aplicarás la matriz, ¿no es cierto? Y encontrarás o determinarás el rango de una matriz. Esto del rango de una matriz tú lo has visto en matemáticas básicas. Entonces trata de recordar un poco esa teoría
de cómo encontrar el rango de una matriz. ¿No? ¿Y qué significa encontrar o determinar el rango de una matriz? Mira, esto es lo que te mencionaba hace un rato, acerca de lo que es transformación de similitud. Y esto está bien explicado aquí matemáticamente, ¿ya? Tú tienes un sistema, por ejemplo, que tiene una representación cualquiera, ¿ya? Vamos a llamarla representación original, ¿de acuerdo? Este es tu modelo matemático. Recuerda, ¿no? Para que no digas después, no, el profesor no manifestó eso, eso te lo tuvieron que haber dicho el ciclo pasado, a menos yo lo indiqué, y estoy seguro que tu profesor también tiene que habértelo dicho. Esta es una ecuación en el dominio del tiempo, significa de que esto es tiempo, esto es tiempo, esto es tiempo, ¿no es cierto? Esto también es el tiempo, esto es el tiempo, esto es el tiempo, pero no lo coloco para no hacer más grande la ecuación, ¿no? Se entiende, o se tiene que sobreentender, que estamos en el dominio del tiempo, ¿ya? Cuando tú representas un sistema mediante sus ecuaciones de estado y ecuaciones de salida, que es la variable de estado, entonces se sobreentiende que estás en el dominio del tiempo. Esta ecuación primera, que es la ecuación de estados, y esta ecuación segunda, que es la ecuación de salida. Si tú tienes al sistema representado mediante su ecuación de estados y su ecuación de salida, tienes completamente definido el sistema. Y tendrías que tener, digamos, o concluir lo mismo que si tuvieras el modelo representado en el dominio de Laplace, por ejemplo, ¿no? Es decir, la misma información, solamente que estoy trabajando en dos ámbitos diferentes, ¿no? Uno en el dominio del tiempo y el otro en el dominio de la frecuencia, que es el dominio de Laplace. ¿Ok? Entonces te decía lo siguiente. Este es el vector de estados del sistema. Cuando tú quieres tener un nuevo modelo, ¿ya? Un nuevo modelo, entonces lo que tienes que encontrar es un nuevo juego de variables de estado. Ya no la variable de estado X, sino otro nuevo juego de variables de estado, que en este caso le vamos a llamar Z. Z es otro juego de variables de estados diferentes al juego de variables de estado X, que es el modelo con el cual originalmente tenía representado el sistema. Ambos se sobreentiende que han capturado la misma dinámica y en ambos modelos obtienes la misma información. Las conclusiones tienen que ser exactamente las mismas. Entonces, ¿cómo es que puedo transformar esta ecuación original, donde están involucradas ese juego de variables de estados original que yo había reconocido o identificado, con el nuevo juego de variables de estados? Allá, la única manera de poder hacerlo es aplicando una matriz llamada matriz de transformación, que vendría a ser esta matriz. En otras palabras, X tiene que ser igual a T por Z, donde recuerda que esta T es una matriz de transformación. En función de la forma que tenga esa matriz de transformación, que tiene que ser una matriz no singular, evidentemente, ¿no? Ya no singular. ¿Y por qué no singular? Porque si te das cuenta, aquí hay una inversa. Entonces, tiene que ser no singular, pues, ¿no? Tiene que ser no singular. Si fuera singular, no tendría inversa. Perdón. Entonces, la que se te ocurra, la matriz que se te ocurra, con eso puedo tener al mismo sistema mediante otro modelo, o sea, representado mediante otro modelo. Entonces, que la matriz que se me ocurra, la que se te ocurra, simplemente que sea no singular. Y ya puedo transformar el modelo original a un modelo final, que vendría a ser esta representación que está acá. Este es un modelo final. Pero que al final ambos me dan la misma información. Con ambos encuentro exactamente la misma información dinámica del sistema, del comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú quieres identificar, por ejemplo, cuál es su tiempo de establecimiento, cuál es su overshoot, para darte variables dinámicas, ¿no? De las cuales ya hemos trabajado, entonces o lo hace con este modelo o lo hace con este modelo. Ambos te van a dar la misma información. ¿Ok? Simplemente lo que te quiero mostrar con esto es de que este es un modelo matemático en el dominio del tiempo y este es otro modelo matemático en el dominio del tiempo, pero que también representa a tu misma planta. Entonces yo puedo tener infinitas matrices de transformación
Y mediante infinitas matrices de transformación, yo te puedo presentar infinitos modelos diferentes, pero que todos representan a la misma planta. Por eso te decía al comienzo, eso, ¿no? Cuando tú modelas a un sistema mediante, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia, en el espacio de Laplace, y encuentras su función de transferencia, esa función de transferencia es única, solamente hay una, ¿ok? Pero si a esa planta o ese sistema tú lo quieres modelar en el dominio del tiempo, entonces tienes infinitos modelos. Y esos infinitos modelos tienen que darte la misma información dinámica del sistema, porque representan a la misma planta. Entonces, ahí está la demostración matemática de que yo puedo tener infinitas formas de representar en el dominio del tiempo a una misma planta. Simplemente cambiando a la matriz de transformación, siempre y cuando sea, repito, no singular. Pero nosotros vamos a involucrarnos con algunos modelos específicos, ¿ya? Algunos modelos específicos donde esa matriz de transformación es conocida, ¿ya? Esa matriz de transformación se sabe la forma que ellas tienen. Y te voy a presentar esos modelos con los cuales vamos a trabajar con mucha más frecuencia. Mira, acá te voy a mostrar tres formas de representación de un determinado sistema. Esta primera, esta vendría a ser la nueva matriz A, ¿ya? La nueva matriz A. Esto vendría a ser la nueva matriz B. Esto vendría a ser una nueva matriz C, ¿ya? Una nueva matriz C. Le pongo sombrerito para diferenciarlo del A, B y C original, que se obtiene de acá, ¿no? Acá está la condición matemática. Entonces, como tenías originalmente X, ¿no es cierto? Ahora reemplazas X por T por Z, mira, todo T por Z. Como tienes que tener una ecuación de estados, tiene que estar entonces el vector derivada solito. Para que este vector derivada solito en este caso, en esa condición, tendrías que premultiplicar izquierda y derecha, toda la izquierda y toda la derecha, por t a la menos 1. Entonces, haciendo esto, te queda justamente esta ecuación, y ahí está, ¿no? La nueva matriz A, que está mencionada en el otro lado, la nueva matriz B, y la nueva matriz C. Nota de que D no ha cambiado, mira, ve. D y D nuevo son igualitos, ¿ya? Son igualitos, ¿ya? Son igualitos. Pero tengo ya un nuevo modelo, ¿no? Entonces, cuando tu nueva matriz A tiene esta forma, se dice que el sistema está representado mediante su forma canónica controlable. Aquí está, la forma canónica controlable. Profe, ¿y estos coeficientes qué representan? Ya. Esos coeficientes son los coeficientes de la ecuación característica, ¿ya? La ecuación característica que te da como resultados la ubicación de los polos del sistema. Entonces, estos coeficientes son justamente los coeficientes de la ecuación característica, ¿ok? Que vendría a ser justamente la última fila, ¿no? De esta representación. Nota de que para que el sistema esté en su forma canónica controlable, A tiene que estar presentado de esta manera y B tiene que estar presentado de esta manera. Nota de que B es 0,0001. Y aquí sobre la traza hay digamos, una sobretraza, que se ven así, ¿no es cierto? Que son unos, en este caso, que van corriendo con una posición hacia la derecha. Y justamente está sobre la traza, ¿no? Sobre la traza. Esta es la forma canónica controlable. Esta que está acá a la derecha es la llamada forma canónica observable, ¿ya? Y esta que está acá es la llamada forma diagonal o forma desacoplada, ¿ok? Nota de que en la traza no están otra cosa sino los polos del sistema, los valores característicos, ¿ok? Los valores característicos del sistema. Pero una consulta, no sé si será relevante la observación que estoy haciendo, pero noto de que en la forma canónica controlable, que es esta de aquí, con la forma canónica observable, que es la que está aquí a la derecha, la matriz A están relacionadas.
Ah, sí, sí, claro, son transpuestas. La matriz A de aquí es la transpuesta de esta matriz A. Sí, cierto, es cierto. Esa es la condición que tienen justamente estas dos presentaciones, ¿no? Que una con otra es la transposición. Y otra cosa que no sé si se ha dado cuenta también es lo relativo a esto, ¿no? De que la matriz B, que está presentada en esta forma canónica controlable, en la nueva matriz C, de la forma canónica observable, esta es la nueva matriz A, esta es la nueva matriz C, esto también vendría a ser la transpuesta de B. No sé si notas eso. Sí, pero este de aquí es B, que tiene que ver con las excitaciones, y este C, que tiene que ver con las salidas y el vector de estado. Sí, sí, cierto, pero acuérdate que vi contigo lo que era la matriz de controlabilidad, ¿no es cierto? Que era B, A por B, ¿no? A cuadrado B, etcétera, hasta a n a la menos 1 por B, ¿correcto? Nota de que en el caso de esta matriz de controlabilidad, para tú encontrarla, solamente requieres conocer la ecuación de estados. Solamente A y B, es decir, estas dos informaciones, A y B. Y con eso yo puedo certificar si el sistema es completamente controlable. Y en el caso de la observabilidad, que si no recuerdo mal era N, sí, 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 sí. Claro, que en este caso era, en este caso C, acá era C por A al cuadrado, etcétera, hasta por C por A n menos 1, ¿no es cierto? Para tú verificar en este caso la observabilidad, ya la observabilidad, requieres A y C. Es decir, requiere conocer la ecuación de estados y también la ecuación de salida. ¿De acuerdo? Y de esta manera certificas lo que es la observabilidad del sistema. Pero quiero hacerte notar eso justamente, ¿no? Acá requieres B y acá requieres C. Por eso también hay una relación entre estas dos. Y estas dos son también transpuestas. Entonces, hay una relación entre ambas representaciones al momento de la información que yo necesito para certificar la condición de controlabilidad y de observabilidad. ¿Ok? Entonces, en el caso particular del ejemplo anterior ya vi cómo se aplicaba la matriz M y N, ¿no? Mira, quiero asegurarme de que me estás entendiendo, ¿ya? Y voy a dar contigo otro ejemplito más, ¿ya? Otro ejemplito más. Entonces, mira, eh, cuando tú quieres presentar al sistema en su forma canónica controlable, es decir, si no lo está, si no lo está, ¿ya? Si no lo está. Entonces, la matriz de transformación, esa matriz T, vendría a ser el producto de estas dos matrices. ¿Y esto qué son? Allá son dos matrices que se desarrollan justamente a partir del conocimiento del sistema cuando está presentado en su forma canónica controlable. ¿Te acuerdas que te mencioné lo relativo a, acá, ¿no? A esto que eran los coeficientes de la ecuación característica? Aquí está la ecuación característica, ¿no? Acá está. Mira, ahí están. Desde A sub n hasta A1. Ahí están los coeficientes. Esos coeficientes son los que están justamente en esta última fila, ¿no? En esta última fila. Y en este caso particular, en la última columna. Bien, pero te decía esto, ¿no? Entonces la matriz de controlabilidad, ¿no es cierto? Para que sea completamente, perdón, a ver, la matriz de transformación, para que el sistema pueda ser presentado en su forma canónica controlable, esa matriz de transformación va a ser igual al producto de M por W. ¿Qué es M? M es la matriz de controlabilidad, que ya conocimos hace un instante. Pero W es, recién la vamos a conocer. Esta W se le llama la matriz de coeficientes de la ecuación característica. ¿Ya? Así se le conoce. Donde esto tú lo armas fila por fila. ¿Ya? Y lo armas así. Mira, observa esta condición. Nota de que aquí están los coeficientes de esta ecuación, pero no está el término independiente. Están los términos an-1, an-2, an-3, etcétera, etcétera, a3, a2, a1. Es decir, vistos de esta manera, de derecha a izquierda.
Y acá están presentados de izquierda a derecha. Hasta el último, ¿ya? Hasta el último en este caso. Recuerda de que cuando tú presentas una ecuación característica, se presenta normalmente en su forma mónica, ¿no es cierto? Esto está en su forma mónica. ¿Qué significa que esté en su forma mónica? Que el término de orden mayor tiene coeficiente igual a 1, ¿correcto? Como esto va a ser igual a 0, entonces están todos estos coeficientes de la ecuación característica sin tomar en cuenta el término independiente. Entonces, lo que aquí tú ves de derecha a izquierda, aquí lo escribes de izquierda a derecha. ¿Ok? Y una vez que tú identificas tu primera fila, la siguiente es más sencilla porque es simplemente la misma fila anterior, pero corrido todo una posición hacia la izquierda. Entonces acá será 1 a 1, acá sería el AN-2 y la N-1, ya no va, pues, ya no va. Porque has desplazado esta fila una posición hacia la izquierda. Así está manifestada justamente esta condición. Y todas las filas, hasta la última, se forman mediante esa condición, desplazando la fila anterior una posición hacia la izquierda. Esa matriz es la matriz de coeficientes de la ecuación característica. Y esa matriz es importante porque esa matriz está involucrada no solamente en la forma canónica controlable, sino también está involucrada en la forma canónica observable. Entonces, si yo tengo la matriz de controlabilidad y tengo la matriz de coeficientes de la ecuación característica, tengo y conozco la matriz de transformación. Y con esa matriz de transformación, utilizando el concepto de transformación de similitud, ¿ok? Podría presentar al sistema de su forma original, ahora a la forma canónica controlable. Porque has utilizado la matriz de transformación que es M por W. ¿Ya? M por W. Y la vas a llevar a la forma canónica controlable. Listo. Para la forma canónica observable también tiene su forma. Ahorita la forma que te dije hace un rato, que aquí le he puesto solita, ¿no? Lo que te mostré hace un rato, las tres juntas, para que las puedas visualizar juntas, aquí está separado, ¿no? Para que tú puedas presentar al sistema en su forma canónica observable, porque por alguna razón necesitas que el sistema esté en su forma canónica observable, eso es un requerimiento. Sí, es un requerimiento. Si yo necesito que esté en su forma canónica controlable, os necesito que esté en su forma canónica observable. Para esas estrategias se requiere esa condición. Si no está presentada de esa manera, hay forma de poder, en este caso, solucionar ese inconveniente. ¿Ok? Pero vamos a la forma. Si tú quieres que esté en su forma canónica observable, requerirás una matriz de transformación, T. En este caso le voy a dar un nombre, ¿eh? Vamos a darle todos un nombre. La vamos a llamar matriz Q, para diferenciarla de la anterior. Pero es la misma matriz de transformación, ¿eh? Solamente que le estoy dando otro nombre. Y esa matriz de transformación es igual al producto de W por N. Nota de que la anterior era M por W, esta de acá es W por N. ¿Ya? W por N. W es la matriz de coeficientes de la ecuación característica y N vendría a ser la matriz de observabilidad. Esta es la matriz de observabilidad y esta es la matriz de coeficientes de la ecuación característica. Cuando hablamos de la matriz de coeficientes de la ecuación característica, hablamos de la ecuación característica original, ¿no es cierto? SI menos A. Y con este producto ya tienes la matriz de transformación que va a lograr que tu sistema pueda ser presentado en su forma canónica observable. Entonces, existe la manera de poder yo llevarlo a una forma, ¿no es cierto? Recuerda de que si tú te imaginas, imagínate en la matriz de transformación que tú quieras, basta que sea no singular, de una forma inicial la puedo presentar en una forma final, si es otro modelo, pero que al final las conclusiones van a ser las mismas. Yo no voy a agarrar infinitos modelos. De esos infinitos modelos hay tres que me interesan, que son la forma canónica controlable, la forma canónica observable y la forma diagonal. ¿Ok? Y la forma diagonal. Entonces, de esta manera tengo la matriz de transformación. ¿Ok?
Entonces ahí está también lo que te planteé hace un rato en forma conjunta, aquí está en forma separada. ¿Ya? Para la forma diagonal, ¿ya? Si tú quieres presentarle la forma diagonal, forma canónica diagonal o desacoplada, algunos textos le llaman así forma desacoplada, otros le llaman forma canónica diagonal. Al final es la misma cosa. Una forma de poder, digamos, obtener esa matriz de transformación es encontrando los vectores propios. Estos vectores P son los vectores propios. ¿Vectores propios? Profe, los vectores propios no eran los que estaban relativos a los valores propios. Claro, los valores propios en este caso son los polos. Es decir, cada polo va a tener un vector propio. ¿Ok? Y cuando tú identificas esos vectores propios, yo voy a obtener la matriz de transformación. ¿Ok? Yo obtengo la matriz de transformación. Y con esa matriz de transformación yo puedo llevarlo a la forma diagonal. ¿Ok? Entonces, recuerda la teoría de matemáticas, cómo encontrabas esos vectores propios, ¿no? A partir justamente de el valor propio. Entonces, es algo que tienes que recordar a partir de lo que tú has visto ya en matemáticas básicas. Pero también hay otro camino, ¿ya? Hay otro camino. Hay otro camino de poder yo, digamos, transformar un modelo en el dominio del tiempo a su forma diagonal, que es utilizando la matriz de Vandermonde, ¿no? Así se llama esta matriz. Esta matriz de Vandermonde lo que utiliza son justamente los valores propios. Entonces nota que la primera fila es solamente unos, la siguiente fila son los valores propios, la siguiente fila los valores propios al cuadrado, la siguiente fila los valores propios al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vendría a ser en este caso la matriz de Vandermonde, que es la matriz de transformación con la cual tú podrías convertir a tu sistema dada de una presentación original llevada a la forma diagonal. ¿Ok? Profe, de repente usted se ha equivocado. A veces uno cuando habla rápidamente se equivoca, que podría, dice, ¿no? Que puede, o sea, que puedo, que puede, va a transformar. No, 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 no me he equivocado. Es podría. Lo que pasa es que esta matriz de Vandermonde funciona, pero no en el 100% de los casos, ¿ya? Entonces, la que sí es irrebatible y siempre va a funcionar es esta, ¿ya? La matriz de vectores propios. Esta siempre va a funcionar. En cambio, hay casos donde la matriz de Vandermonde no funciona. Y te pongo un ejemplo particular donde evidentemente esto no va a funcionar. Cuando tú tienes, por ejemplo, un sistema, llámalo un GDS, que sea, por ejemplo, 2S más 1, digamos, entre S por S más 2 al cuadrado, por ejemplo, ¿bien? Por decir algo. Nota que acá tienes un polo de multiplicidad 2, es decir, dos polos ubicados en la misma posición. Entonces, si tú quieres usar la matriz de Vandermonde, tendrías que utilizar esto, ¿no? T va a ser igual a 1, 1, 1. Entonces, los lambda eran los valores propios, ¿no? Claro, en este caso vendría a ser 0, el S. Acá sería menos 2 y menos 2. ¿No es cierto? Porque tienes dos polos ubicados en la misma posición. Los lambda son los valores propios. Las siguientes son los cuadrados, es decir, 0, 4 y 4, por ejemplo. Entonces, creo que te das cuenta y notas que esta matriz es singular, ¿no es cierto? Que si tú veas el rango de esta matriz, te va a salir que tiene rango 2, ¿ok? Entonces no tiene inversa, ya no tiene inversa. Entonces acá tienes digamos, un ejemplo donde podría fallar. Y va a fallar definitivamente. Entonces la matriz Van der Molen no va a funcionar. ¿No? Entonces la matriz de vectores propios es infalible. Esa nunca va a fallar. ¿Ya? Porque cuando tienes tus valores propios iguales, eso tú lo has visto en matemáticas básicas, también vas a obtener vectores propios diferentes. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema, ¿no? ¿Ya? Y ahí también está involucrada una matriz que también seguramente has visto en tu curso de matemáticas básicas, que es la llamada matriz de Jordan, que tiene también justamente que ver con los valores propios de multiplicidad.
Mira, trata de revisar esa teoría, ya, pues es una teoría que tú has visto ya en matemáticas básicas, para algún momento en el cual, no sé si me ocurra, ¿no? Poner, por ejemplo, una planta que tenga polos de multiplicidad y reconocer o identificar la materia de transformación. Entonces, yo te sugiero que busques información respecto de cómo encontrar, bueno, busques eso, tienes que recordar sencillamente, ¿no? Recordar cómo es que hacías cuando tenías los valores propios, cómo hacías para encontrar, en este caso, los vectores propios, ¿no? Y de esa manera aplicarlo para usarlos como involucradas en la matriz de transformación, ¿ya? Entonces, la matriz de Van der Monde funciona en gran cantidad de casos, pero no en el 100%, ¿ya? Profe, y si no tuviese valores propios de multiplicidad, en otras palabras, si fuera, por ejemplo, una planta de 2S más 1, ¿no? Entre S, S más 2, S más 5, acá sí podría usar la matriz de Van der Monde. Lo que pasa es que tampoco te lo podría certificar, ¿ya? Porque hay momentos donde, inclusive con valores propios diferentes, esta matriz de Van der Monde también falla. Por eso, yo lo que te diría es, mejor acostumbremos a utilizar la matriz de transformación que involucra a los vectores propios, para no tener problemas, no estar con la situación de que funcionará, no funcionará, sino irte directamente a la solución correcta. ¿Ok? Entonces, simplemente esa condición es lo que quiero que revises en cuanto a lo que tú ya has visto en matemáticas básicas. Ahí está lo que te pinté hace un rato en forma conjunta, ahí está en forma separada. ¿Ok? Mira, acá tengo un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de esta situación. Nota de que acá lo que te pide es verificar la controlabilidad y la observabilidad del sistema. Está fácil, ¿eh? ¿Fácil? Claro, porque veo de que aquí la variable x2 es la que tiene que ver con la excitación, entonces no controlable, solamente la variable 2 sería controlable, y en el caso de C, las dos variables de estado son observables, entonces el sistema es completamente observable. Mm, Acuérdate que para que saques esa conclusión, este tiene que estar en forma diagonal. Y si tú te das cuenta, no está en la forma diagonal. Es más, lo que yo puedo afirmarte es de que está en la forma canónica controlable, por ejemplo, ¿ya? Pero no está en la forma diagonal. Entonces, y creo que entiendo lo que tú has querido hacer. Lo que tú has querido hacer es verlo o, digamos, resolverlo, como lo hice hace un rato, en forma visual, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si quieres hacer eso, perdón, entonces tendrías que llevar a este señor a su forma diagonal, ¿ya? Entonces, esto es lo que sería la nueva matriz A, esto es lo que sería la nueva matriz B, eso lo vi contigo hace un rato en lo que era el análisis, ¿no? De cómo transformarlo de una forma a otra. Esto vendría a ser la nueva matriz C, la transformación en similitud. Entonces, mira, si tú analizas la ecuación característica, te encuentro que tiene dos polos, uno en menos uno, otro en menos dos, que son los valores característicos. Mira, acabo de utilizar la matriz de Van der Monde, ¿ya? Que aquí sí funciona, mira, ¿no? Sí funciona. Entonces, ahí está la forma diagonal, ¿ok? Ya está en su forma diagonal, la nueva matriz A, ya está en la forma diagonal. Mira, acá sí funcionó, ¿no? Y acá está la nueva matriz B. Tú hace un rato me dijiste que solamente X2 era controlable, ¿no? Y acá veo, no, X1 y X2 son controlables. Y acá tú me dijiste que X1 y X2 eran observables, ¿no? Y no, solamente X1 es observable. Por eso, si tú quieres, digamos, observar esa condición visualmente, vuelvo a insistir, tiene que estar esta matriz A en su forma diagonal. Entonces yo puedo rápidamente observarlo a partir de aquí. Mira, ve, el sistema es completamente controlable, las dos variables de estado son controlables, y solamente es observable una variable de estado. ¿Ya? Y eso lo he sacado, ¿por qué? Porque la matriz A, esto en su forma diagonal. ¿Ok? Aquí está en forma de bloques. Ahí está, ¿ven? X1 y X2 son
controlables, por lo tanto el sistema es completamente controlable, ¿ok? Completamente controlable, pero no es completamente observable, ¿no? Y también lo puedo sacar de la matriz M y N, lo que justamente Kalman analizó y me dijo, no, mira, solamente analizando estas dos matrices, yo puedo certificar la condición de controlabilidad y observabilidad. Entonces, en este caso sería B a B nada más. Entonces, hallo esto y el rango. Bueno, como es una matriz cuadrada, una forma de certificar si el rango es 2 y es con el determinante, porque si los dos vectores tienen independencia lineal, significa de que la matriz es diferente de 0. Si la matriz es igual a 0, significa de que hay dependencia lineal. Pero en este caso, mira, el determinante es diferente de 0, por lo tanto, ¿qué afirmas acá? Por lo tanto, como este M, determinante, es diferente de 0, porque es una matriz cuadrada, por lo tanto, el sistema es de estado completamente controlable. Completamente controlable. Entonces, si hubiera alguna estrategia que pide esta condición, sí se puede utilizar, porque el sistema es completamente controlable. Pero si el sistema pidiese una condición relativa a la observabilidad, no se podría hacer porque nota de que el determinante, porque es una matriz cuadrada, me sale 0. ¿Qué me dice esto? Ah, que hay dependencia lineal. Entonces, hay dependencia lineal. Por lo tanto, la conclusión vendría a ser que el sistema no es de estado, completamente, completamente observable. ¿Ya? Observable. Ya, espero que me estés entendiendo todo lo que te estoy manifestando, porque, repito, todos estos conceptos los necesitamos para poder involucrarnos en las estrategias de control que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Ya? Y mira, voy un poco más, ¿ya? Un poco más a asunto. Acá inclusive te dejo algunos ejemplos, algunos ejercicios, ¿ya? Donde te expreso al respecto al sistema en forma de, también diagrama de bloques, porque también es esto lo he visto, claro, esto lo he visto cuando vimos diagrama de bloques, pero cuando tú lo convertías a un diagrama, que lo llamabas diagramas de flujo, ¿no es cierto? Claro, esos son los diagramas de flujo justamente de señal, con los cuales yo podía encontrar la función de transferencia, por ejemplo, si te acuerdas, diagrama de flujo de señal. Ah, sí, sí. Bueno, es lo mismo, ¿no? Acá es también un diagrama de bloques. Nota aquí, por ejemplo, que en el caso de la ley de control, está involucrada solamente con una variable de estado, con x1, más no está relacionada con x2. Por lo tanto, en este caso particular, yo diría el sistema es controlable, no, porque x2 no está relacionada con la ley de control. ¿Ok? Y observable, bueno, veo que en la salida solamente está relacionada con x1, pero no con x2. Entonces, me dice que no es observable. Mira, lo de la observabilidad no te lo puedo manifestar ahorita, ¿ya? Pero lo de la controlabilidad sí, definitivamente, ¿no? No es controlable. Te digo que no te lo puedo manifestar completamente o en forma fehaciente, porque si tú te das cuenta, X2 está relacionado con X1 punto, que está relacionado justamente con esta salida. Entonces, eso es un poco difícil de, digamos, definirlo a partir de este esquema, ¿ya? Pero lo que sí te puedo manifestar, digamos, fehacientemente, que es no controlable. Mira, acá tengo otro ejemplo, donde, por ejemplo, mira, mu está relacionado con x1 y x2, punto, ¿no? Con estos dos. Pero mira, en cuanto a lo que es la salida, ¿ya? Solamente está relacionada con x1, ¿no? No, pero también podría estar con x2 porque, por el mu. No, no. Nota de que este diagrama de flujo de señal hay unas cabezas de flecha, donde te indica cómo fluye la señal. No puede ir en sentido contrario. Entonces, lo que yo puedo afirmar acá, en este caso, es de que el sistema es no observable. Lo de la controlabilidad, sí es controlable entonces, ¿no?
Bueno, también podría ser algo que no necesariamente te lo pueda afirmar al 100%, ¿eh? Lo que pasa es de que cuando yo te pida esta situación de controlable o observable en forma visual, lo que voy a requerir de parte tuya es que me lo representes en forma diagonal, ¿ya? En forma diagonal. De esa manera, así como te lo he presentado en los esquemas anteriores, de esa manera yo te puedo dar cualquier solución. O la otra salida sería, usa la matriz, pen. Usa la matriz, usa la matriz, ya, usa la matriz. Y la matriz también te va a esa solución. Porque es más, mira, eh, acá hay otro ejercicio donde yo, por ejemplo, siempre lo pongo, hablo de este ejemplo, ¿eh? De este ejemplo que está acá, donde podría llegar a una conclusión equivocada, ¿no? Mira, yo tengo aquí, por ejemplo, eh, la ley de control, ok, mu, y acá tengo las variables de estado. Acá está x1, este es x1 punto. Acá está x2, este evidentemente es x2 punto. Estos están, digamos, en su forma diagonal. Bueno, acá sí están en su forma diagonal, ¿no es cierto? Y lo que yo noto de que, mira, mu está relacionado con x1 y con x2. ¿Ya? Y con x2. Entonces, lo que yo podría afirmar es que el sistema es controlable, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, está en su forma diagonal, ¿no es cierto? Y mira, la salida está relacionada con la salida x1 y x2. Entonces, podría decir que el sistema está, me puede manifestar o decir que el sistema es observable. Claro, sí, pero el sistema no está realmente en su forma diagonal. No, sí, profe, está en su forma diagonal. No, 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 no. Lo que pasa es que si te das cuenta que hay una señal, ¿no? Que viene de x1 a x2. Si este señor no estuviese, ahí sí de arranque yo te digo, el sistema es controlable y es observable. Entonces, aquí puedo encontrar una falsa información respecto a esa condición. Entonces, lo que te voy a pedir a ti es, analiza ese esquemita, analízalo tal como está, ya, tal como está, porque yo a priori, ya, yo había manifestado eso, mira, el sistema es controlable y el sistema es observable, ¿no? Porque cumple, entre comillas, con las condiciones que habías manifestado. Sí, pero recuerda, e insisto, el sistema tiene que estar en su forma diagonal, ¿ok? En su forma diagonal. Y esta conexión que está acá escapa a esa condición. Entonces lo que te pido, analízalo para que observe de que eso que yo estoy afirmando ahorita, ¿no? De que es controlable y observable, eso es falso. Ya, eso es falso. Y eso lo puedo determinar a partir de un simple análisis, ¿no? De un simple análisis. A partir de expresar el sistema en su ecuación de estados y su ecuación de salida. En este caso tendría de que, por ejemplo, x1 punto va a ser igual a, ahí acá no veo bien el signo, un segundito. Ya está. x1 punto va a ser igual a 2x1 más mu, x2 punto, ¿no? x2 punto, que va a ser igual a, sería menos x1 más x2 menos mu, ¿no es cierto? Y y, que en este caso vendría a ser x1 más x2, ¿no es cierto? x1 más x2. Entonces, lleva esto a su forma matricial y encuentra la ecuación de estados y la ecuación de salida. Y, por ejemplo, utiliza la matriz de controlabilidad M, que en este caso vendría a ser B a B, y utiliza la matriz de observabilidad, que en este caso es C, C por A. Y verifica en este caso el rango, ¿ya? Y verifica el rango. Y certifica si esto que yo acabo de afirmarte, ¿no es cierto?, que es
controlable y observable, es verdad. Vas a notar de que he llegado a una falsa conclusión. ¿Pero por qué? Por no, digamos, recordar lo que te había manifestado, que el sistema esté en su forma diagonal. Evidentemente, no está en su forma diagonal. Evidentemente, no está en su forma diagonal. Justamente por esta conexión que está acá. ¿De acuerdo? Pero hazlo tú como que trabajas ahí, como que te ejercitas un poco al respecto y certificas esa condición. Muy bien. Entonces, aquí hay más ejemplos acerca de esto. Esto está en el aula virtual, ¿ya? Esto está en el aula virtual. Y ahí, para que puedas un poco analizar y verificar estas situaciones de controlabilidad y observabilidad, que son conceptos que vamos a tocar de aquí hasta el final para poder pensar en aplicar alguna estrategia expresada en un sistema en el dominio del tiempo. ¿Ok? Listo. Bien, entonces ya hice la introducción relativa a esta parte de controlabilidad y observabilidad de estados. Yo creo que ya puedo entrar un poco en tema de lo que vamos a ver a partir de ahora con estas estrategias de control. Entonces, cerramos acá. Entonces, vamos a comenzar con la primera estrategia, ¿ya? Por lo menos voy a poder avanzar un poco a lo que se refiere la aplicación de esta estrategia, ¿no? Esto se llama diseño de control por retroalimentación de estados. A esta estrategia, en algunos libros, lo llaman diseño por reubicación de polos. Por reubicación de polos. Pero no se supone que eso es lo que hacen todos los controladores. Claro, eso es lo que hacen todos los controladores. ¿Ya? Todos los controladores, todos, absolutamente todos, hacen eso. Reubican polos. ¿Ya? Pero en algunos textos que están relacionados con lo que es aplicación de estrategia de control, lo llaman como tal, ¿no? Estrategia de control por reubicación de polos. ¿Ya? Pero es realmente una aplicación de control por la retroalimentación del vector de estados. ¿Ya? Entonces, al final es exactamente lo mismo. Entonces, si tú encuentras la reubicación de polos o retroalimentación de estados, es exactamente lo mismo. Todo esto parte, todo esto parte de lo que tú ya conoces, ¿ya? De un sistema de control común y corriente como este. Este es un sistema de control común, corriente, como el que ya conocemos, inclusive tú ya estás relacionado en la parte de laboratorio con las perturbaciones, ¿no es cierto? Pero este es un sistema de control común y corriente. Entonces tú lo que haces es diseñas un controlador a partir, en este caso, de ciertos requerimientos, ¿no? Que tú quieres con respecto a tu planta. Para esto, tú tienes un sistema, ¿no? Un sistema, una planta en este caso, con la cual tienes una determinada salida, la cual quieres controlar. Entonces tú ya sabes, por concepto fundamental, que tú no puedes pensar en controlar si no mides. Tienes que medir. Tienes que tener un conocimiento del comportamiento de tu variable. Y para eso tienes que medir, ¿no es cierto? Es más, una de las cosas que ya habíamos hablado al respecto es que cuando tú implementas un sistema de control, tú no trabajas con esta salida, que es la salida física, ¿no? La salida física. Si tú, por ejemplo, fuese un motor, de repente es el eje del motor. Claro, yo veo que el eje del motor gira, pero yo no trabajo en función de la información del giro de ese eje del motor, sino de la información que me da quién, ¿ah? El tacómetro, el elemento que está midiendo esa velocidad. Esta es la salida con la cual tú trabajas, el YDS. Recuerda que eso lo vimos al comienzo del curso, ¿no? Ah, sí, ya recordé. Claro, usted hablaba de que la planta o ese modelo ya involucraba no solamente la planta misma, sino al elemento de fuerza y al elemento de medición. Claro, pues, eso es lo común y corriente cuando tú te involucras con el modelo de una planta. Siempre en ese modelo
estás tú involucrando a tu elemento final de control y a tu elemento de medición. Claro, y ahí agarramos el controlador, el PI. Claro, eso ya lo hemos visto, ya no vamos a estar repitiendo eso. Ese problema ya lo hemos visto. Entonces, simplemente tú no puedes pensar en controlar si no mides, ¿no? Eso es fundamental, ¿ya? Y a partir de la medición es que tú, en función de una señal de referencia, ¿no? Y la magnitud del error, el controlador comienza a trabajar. Entonces, la ley de control va a estar aquí. ¿Qué es lo que sale del control? Supone que todo esto es tu planta, ¿no? O sea, todo esto que está acá es el modelo de tu planta, ¿no? El modelo de tu planta. Entonces, aquí saldría la ley de control, en este caso. Si hablamos del sistema solamente, aquí estaría la ley de control. Muy bien. Entonces, esto es lo que se diseña al momento de involucrarse o involucrarnos con modelos en el dominio del tiempo, ¿ya? Entonces, esto que he visto contigo ya anteriormente y que involucraba en identificar una determinada variable, la cual tenías que retroalimentar, ahora vamos a manejarlo desde el punto de vista de el vector de estados, ¿ya? Desde el punto de vista del vector de estados. El esquema va a cambiar un poco en cuanto a lo que es la forma, porque ahora va a ser algo así, ¿no? Mira, ahora acá tienes el sistema, esta es la salida, esta es la salida, ya la salida. Pero nota de que ahora lo que estoy haciendo es, estoy midiendo a todos y cada uno de los elementos del vector de estados. Este es el vector de estados, el vector de estados X. Entonces ese vector de estados puede tener dos variables de estado, tres variables de estado. Recuerda el concepto, ¿no? Estado es la mínima cantidad de variables que identifica, define, captura la dinámica de un sistema. Entonces, tú lo que haces ahora es mides cada variable de estado y eso lo retroalimenta. ¿Qué? Eso va a un controlador. Um, Mira, ya no vamos a involucrarnos con un controlador de esta manera, ¿ya? Mira, esto lo vamos a simplificar, ¿ya? Lo vamos a simplificar. Vamos a simplificar todo este concepto donde ahora estás relacionándote con un vector de estados, ¿ya? Un vector de estados. Y se va a simplificar de esta manera, ¿ya? De esta forma. Ah, sí, ¿qué pasa con todo el resto? Ya el resto ya no me interesa porque ya no hay ningún controlador involucrado en el sistema, sino simplemente a partir de la retroalimentación de los elementos del vector de estados, aquí lo que vas a tener es un vector, un vector. Y en ese vector vas a involucrar o identificar tantas ganancias como elementos tenga tu vector de estados. Es decir, estas ganancias lo que realmente van a hacer es ponderar cada variable de estados. En el sentido de cuánta magnitud requiero de cada variable de estado para lograr una nueva dinámica. Eso que tú hacías antes, ¿te acuerdas lo que te dije hace un rato? Que mediante una ley de control, ¿no es cierto?, yo poder cambiar los elementos del vector de estados de una posición inicial a una posición final. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Ahora lo voy a lograr, pero mediante la aplicación de un vector de estado. Es decir, esto va a ser en ausencia de excitación. ¿Ya? En ausencia de excitación. En otras palabras, considerando V igual a 0. ¿Ya? Por eso que dice, ¿no? Es decir, entrada nula o ausencia de entrada o ausencia de excitación. Y se va a simplificar más todavía, donde al final te va a quedar simplemente este esquema. Aguante, 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 aguante. Quiero entender bien esto de acá. Todo ese esquema anterior con el cual estábamos trabajando, que era este que está aquí, lo está usted reduciendo drásticamente, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que ya no voy a requerir, como te dije, este controlador que está acá, ¿ya? Eh, lo que pasa es que ahora ya no estoy midiendo la salida física que tenías,
¿no? Que involucrabas un sensor para poder saber cómo se comportaba esa variable, sino ahora me estoy involucrando con todas y cada una de las variables de estado. Cada una de ellas las tienes que medir, ¿ok? Cada una de tus variables de estado tiene que ser medida. Por eso que dice elementos, ahora en plural, elementos de medición. Antes decía elemento, singular, elemento de medición, porque era una sola variable, requería un elemento de medición. Ahora tienes un vector de estados que tiene n variables de estados y requerirás n elementos de medición. Entonces tendrás en este caso n medidas, ¿no? N medidas, mediante un vector, ¿ok? Por eso ya no se requiere en este caso el controlador y todo se reduce a un esquema de ese tipo. Por eso acá dice, ¿no? El esquema podría simplificarse aún más sin controlador ni el elemento de fuerza. Es decir, solo la planta, solo la planta, solo la planta. Esta es la planta. ¿Ya? Esa es la planta. Y solamente la planta. ¿Ok? Solamente la planta. Y como esta estrategia se basa en diseñar realmente este vector de estados, perdón, el vector de ganancias, K es un vector de ganancias. K es un vector de ganancias. El cual tiene que diseñarse, ¿eh? Un vector de ganancias. Tiene que diseñarse para tú lograr ese objetivo. Acá está, ¿no? Donde K es el vector de ganancias. Ganancias de estado. ¿Ya? Entonces, esto se hace en ausencia de excitación, de entrada. Por eso se simplifica de esta manera. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es encontrar o diseñar este vector para cumplir o satisfacer una cierta dinámica, ¿eh? Por una consulta, antes de que siga avanzando, ¿de dónde salió este menos, eh? Si no había ningún menos hace un rato, era solamente acá, allá. Lo que pasa es que esto se basa en este esquema, que es el esquema retroalimentado original, ¿de acuerdo? Lo que te estoy diciendo es de que no existe entrada, ausencia de entrada o excitación. Ya no tienes un escalón, una rampa, ya no tienes ahí nada, ninguna información. V es igual a cero. Ya V es igual a cero. Entonces, esta retroalimentación negativa, este menos, tiene que ir por acá. Pero lo mismo sería que este menos lo involucres en este bloque que está aquí. Por eso que ese señor es ahora menos K. De ahí es donde sale justamente ese signo negativo. Allá, allá. Entonces significa de que esta ley de control va a ser menos K por X. Sí, acá está, justamente. El mu, ya que es la ley de control, la ley de control, la ley de control, es menos K por X. Entonces tú lo que vas a encontrar realmente es este vector de ganancias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se determina? ¿Cómo se diseña? Es el motivo que nos convoca justamente en esta segunda parte del curso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo determinar ese vector de ganancias. A ver, a ver. Ya, creo que estoy entendiendo la escena. O sea, solamente la planta. Nada más que la planta. Entonces, si mi planta fuese un motor, solamente el motor. Exactamente, solamente tu motor. Nada más. Solamente tu motor. ¿Qué? Con solamente el motor y con este procedimiento voy a poder lograr una determinada dinámica. Sí. Y no voy a requerir un controlador. No, a no ser que requieras algo mucho más específico o sofisticado de lo que voy a poder alcanzar con esta estrategia. Conforme voy avanzando contigo, digamos, con estas estrategias en el camino del tiempo, voy a ir viendo de que este es digamos, la puerta de ingreso a estas estrategias de control en el dominio del tiempo. Lo que es reubicación de polos es la puerta de entrada. Pero yo me voy a dar cuenta de una situación que se presenta cuando yo aplico esta estrategia. Una situación que
en muchos casos no me va a convenir, ¿ok? Y yo voy a tener que solucionar ese problema. Es decir, voy a tener que complementar la estrategia, ¿ok? Entonces, realmente, lo que voy a hacer al final es casi como diseñar un controlador, como aplicar un controlador, como tú decías, con el PID o el compensador, casi como eso, ya, casi como eso. Pero he trabajado en el dominio del tiempo. Pero como te repito, esta es la primera estrategia, la básica, la fundamental en esta parte del dominio del tiempo. Es lo que voy a encontrar en el ingreso. Pero avanzando más en las siguientes sesiones, vamos a encontrar de que esta estrategia tiene algún inconveniente que puede ir corrigiéndose y arreglándose en el camino, complementando esta estrategia. Porque todas, y todas absolutamente, se van a basar en lo mismo, en reubicar polos, ¿ya? En reubicar polos, que es lo mismo que tú hacías con los controladores y los compensadores. Pero permíteme seguir para poder con esto plantearte la idea. Sí, no, pero lo que yo quería preguntar es lo siguiente, ¿ya? ¿Y cómo certifico? ¿Cómo puedo certificar? Porque trato de pensar en la planta, un vector de ganancias, ¿y cómo sé que eso funciona? Mm, no te entiendo. Claro, lo que yo estoy entendiendo, y dígame si me equivoco, ¿ya? Lo que estoy entendiendo es de que mediante ese vector de ganancias, yo voy a lograr cambiar el vector de estado de una posición inicial a una posición final, ¿cierto? Sí. O sea, entiendo que como tiene que medir todas y cada una de las variables de estado, el sistema tiene que ser controlable. Sí, perfecto, hasta ahí estamos bien. Ya. Pero, ¿y cómo sé que esto funciona? Porque si no estoy alimentándolo, el vector de estado no está en ninguna posición. Ah, ya te entendí. Claro, ¿cómo certifico de que la dinámica ha cambiado? Eso es lo que tú me quieres decir. Exactamente. ¿Cómo certifico de que con ese vector de ganancia la dinámica ha cambiado? Porque yo para cuando haya hecho mi diseño, yo lo que voy a tener que hacer aquí es introducir una señal que me permita el poder certificar. Sí, es cierto, es cierto. Lo que tú me dices es absolutamente real, ¿ya? Entonces, una vez que tú diseñas esto, yo lo que tengo que hacer y verificar es cómo sé que esto funciona. Y voy a aplicar aquí un comparador. Aquí viene la señal y aquí recién voy a colocar mi señal de control. Que puede ser un escalón, una rampa, ¿ya? Como esto ya está retroalimentado negativamente, entonces acá tendría más y más, ¿no es cierto? Y ahí voy a verificar que realmente esto funciona. Es decir, voy a verificar que este sistema, mediante un escalón, por ejemplo, tiene un determinado overshoot, un determinado tiempo de establecimiento, si tiene en este caso un error en estado estable o no lo tiene. Sí, es cierto, ya te entendí. Lo que pasa es que no entendía qué cosa es lo que tú me estabas consultando, preguntando. Sí, tengo que certificarlo, ¿no? Y eso lo tengo que simular. Entonces, contigo voy a simulaciones que me permitan justamente lograr ese objetivo, ¿no? Verificar si realmente mi diseño está funcionando. Sí, ya te entendí. Ya te entendí. Allá. Entonces, sí voy a poder verificarlo. Sí, porque si yo no pongo nada acá, no pongo ninguna señal de prueba, ¿ok? Entonces no lo sé, pues. No sé si realmente esto funciona, ¿ya? Entonces aquí pondrás, por ejemplo, un RDS igual a un escalón, por ejemplo. Un escalón unitario. Y con esto verificaré si realmente esto está funcionando, ¿ya? Como esto que he colocado aquí en este esquema. Sí, ya te entendí. Lo que pasa es que no había entendido bien lo que me estabas preguntando. Listo. ¿Algo más para poder seguir avanzando? Mm, Bueno, hasta ahora eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Ya, si es lo que me estás entendiendo hasta ahora, la verdad que vamos por buen camino, ¿ya? Porque todavía falta ver más información. Entonces, mira, esta es tu planta, ¿ya? Esta es tu planta. Esta es la planta, ¿ya? La planta. Entonces, tú vas a encontrar un vector de ganancias. No sé cuánto vale, ¿ya? No sé cuál es ese vector de ganancias, ¿ya? En el caso de nosotros, como es un vector de ganancias K, y tu ley de control es una señal, es solamente una señal, entonces ese vector de ganancia va a tener que ser un vector fila.
Porque tu vector de estados es un vector columna. Es un vector columna. ¿No? Un vector columna. Entonces, para que esto me dé una señal, necesariamente K tiene que ser un vector fila, es decir, K va a ser K1, K2, K3, hasta el K sub n, ¿no? Donde tu X, evidentemente va a ser X1, X2, X3, hasta Xn, ¿no? Hasta Xn. Entonces, para que esto sea una sola señal, tiene que haber una suma, y solamente lo puedo lograr multiplicando un vector fila con un vector columna, ¿no? Y ahí tendría en este caso un valor escalar, que vendría a ser la señal, la ley de control, que es lo que tú vas a diseñar. Pero mira acá, tu X punto es igual a X más BU, acá está. Pero de acuerdo a este esquema, mu es menos K por X. Entonces este es mu. Este mu va a ser menos K por X. Entonces si tú reemplazas el mu por menos K por X de acá, lo que te va a quedar es X punto es igual a menos BK por X. Y te va a quedar como resultado esta ecuación. No sé si logras interpretar esa ecuación. Mira el sistema original, y mira el sistema final, ¿no? Este es el original, y este es el final. No sé si logras observar algo o tal vez más claramente pueda decir algo respecto de la dinámica del sistema. Algo de la dinámica. Un segundito, un segundito. No lo entiendo. Lo que te pregunto es, ¿podría definirme, por ejemplo, en este sistema original, dónde están ubicados sus polos? Ah, claro, la ecuación característica. Claro, claro, sería SI menos A, el determinante, igual a 0. Claro. Estos son los polos iniciales, ¿no es cierto? Sí, ya está. Entonces ya creo que ya vas a entender la pregunta. En este caso final, ¿me podría decir dónde están los polos del sistema final? Los polos del sistema final. Es SI menos A menos BK. Claro, B. Esa es la ecuación característica. Si esto tú lo igualas a 0, tendrías como resultado los nuevos polos. ¿No es cierto? Recuerda que el vector de estados es el que captura la dinámica del sistema. ¿No es cierto? Esa dinámica está involucrada en los polos del sistema. Entonces, con los polos en cierta ubicación, tendrás una determinada dinámica. ¿Estamos bien? Sí. Con los polos ubicados en otra posición, evidentemente la dinámica va a cambiar. Sí. Eso es lo que tú quieres, ¿no es cierto? Sí. Entonces, se supone que tú debes saber, ¿ya? Se supone que tú debes saber qué le vas a pedir a tu planta. No lo entiendo. Ya. A ver, se supone que inicialmente, por decir algo, ya, por darte valores, ya. Inicialmente, tu planta, cuando tú la pruebas, por ejemplo, con un escalón, por decir, tiene un overshoot de 40% y un tiempo de establecimiento de 5 segundos, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Sí, ya. Al yo conocer su constante de tiempo, de repente puedo exigirle o pedirle al sistema, tal vez, un overshoot de 20% y un tiempo de establecimiento de 3 segundos, por ejemplo. ¿Me entiendes? Como lo que hacíamos cuando digamos un controlador. Claro, es lo mismo, pero supone que tú sabes o tú tienes una idea de cómo quieres que responda el sistema, que tienes una idea de qué cosas puedes exigirle al sistema como respuesta. Ah, ya. Y te acuerdas tú con ese overshoot
Y con ese tiempo de establecimiento, ¿qué hallabas? Con ese overshoot, el factor de amortiguamiento, la frecuencia. Sí, sí, claro, pero ¿qué cosa encontrabas con eso? Los polos, los polos dominantes. Exactamente, ¿ves? Exactamente. Se supone que tú ya conoces cuáles quieres que tú que sean para tu planta los polos dominantes. ¿Ok? Entonces, tengo un sistema con un funcionamiento original que no es lo que yo deseo, requeriría cambiar la dinámica del sistema y para eso conozco los polos dominantes. ¿Cierto? Sí. Entonces, esos polos dominantes, a tú conocerlos, te va como resultado la ecuación característica nueva. ¿Cierto? Ya, ¿cierto? Y si esa ecuación característica nueva la comparas con esto que está aquí, ¿quién crees tú que estarías determinando? El vector K. Exactamente, ¿ves? Exactamente. De esa manera es que tú vas a encontrar ese vector de ganancias. Entonces, con el conocimiento, con tu conocimiento de cuál es la dinámica a la cual yo quisiera que el sistema o planta que tengo en este momento funcione. Entonces, esa es la información que voy a requerir. Entonces, igualito que en la parte de controladores, que tú requerías conocer la frecuencia natural, el factor de amortiguamiento que sale a partir de los polos dominantes, lo mismo voy a requerir aquí en el dominio del tiempo. Lo que estoy haciendo es simplemente cambiar de ámbito. Antes estábamos en el dominio de la frecuencia, ahora estoy en el dominio del tiempo. Y lo que voy a hacer es voy a aplicar estrategias que más o menos hagan lo mismo, es decir, buscar una determinada dinámica requerida por mí, que es al final el objetivo final de esta primera parte. Mira, ahorita ya son 7:56. Hay más que avanzar acerca de esto que voy a desarrollar contigo, pero ya he hecho la introducción de lo fundamental, ¿ya? De lo fundamental. Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a comenzar con estas estrategias y vamos a comenzar ya en la próxima sesión con esta, ¿no? La relativa reubicación de polos, ¿ya? Reubicación de polos. ¿Qué es la que vamos a ver? Inclusive, mira, acá hay una desventaja, dice, ¿no? Pero eso vamos a verlo en su momento, ¿no? Y esa desventaja, digamos, no va a aparecer de una manera en la cual no tenga yo una explicación, sino yo mismo voy a poder explicarme por qué se produce esa desventaja. ¿Ok?